Los temas de relevancia se tratan cara a cara. Entrevistas a fondo, charlas de contenido que generan opinión pública. Cara a cara, interacción persona a persona con el periodista Enrique Tucent. 9:04 a.m. Comenzamos este martes 8 de noviembre, cara a cara, y saludamos como cada martes a Jorge Rocha. Muy buenos días, Jorge. Buenos días, ¿cómo estás? Y buenos días a las personas que nos escuchan. Jorge, pues no hay fecha que no llegue. Ya estamos ya se abrieron los centros de votación en Estados Unidos. Ya votó incluso Hillary Clinton hace algunos minutos en su distrito en Nueva York. Y bueno, yo leía la prensa hoy muy temprano, la prensa internacional, con titulares como el mundo contiene la respiración, el mundo a la espera de lo que pase, el abismo se aproxima. Se juega mucho en esta elección en Estados Unidos. Sí, yo creo que hay una parte importante por un lado un candidato que está capitalizando todo el descontento social que hay en Estados Unidos por muchas políticas que también hayan sido perjudiciales, ¿no? O sea, sí hay un problema de una crisis económica desde el 2008 que no termina de resolverse en Estados Unidos, y por otro lado pues tenemos a la candidata Hillary, que es la candidata del status quo en Estados Unidos. El establishment, ¿no? Sí, aunque efectivamente sí es alguien, digamos, liberal en muchos sentidos, pero de todos modos representa la continuidad de Barack Obama. Y bueno, eso es lo que se está jugando en Estados Unidos. A nosotros, yo creo que la elección, sí es la que más ha generado expectativa en México. Sí, va. Sí, sin duda alguna. Todavía la pasada. Tal vez desde la de Bill Clinton y Bush padre, ¿no? Más que o menos. México generó mucho por el Tratado de Libre Comercio. Claro, y todo lo que está pero esta sin duda, y yo sí no tengo duda, que esta es la que más interés ha suscitado. Más que la de Obama, incluso. Sí, en México, por todos estos señalamientos de Trump, y es que México se convirtió en tema de campaña. Eso ya lo habíamos dicho hace algunos meses, finalmente sucedió. Y no por buenas razones. Así es, no por buenas razones. Pero yo creo que para nosotros en México hay varias agendas que, pase lo que pase el día de hoy, se tienen que platicar. Una ya es el tema de la excesiva dependencia económica que tenemos de Estados Unidos. O sea, sale una encuesta a favor de Hillary, baja el peso, sube encuestas a favor de Trump, se cae. Es decir, esta excesiva dependencia económica creo que es algo que tenemos que empezar a cuestionarnos. Yo creo que no está en duda que hay que mantener una relación comercial fuerte con Estados Unidos. Claro, sí. O sea, eso yo creo que nadie lo está poniendo en duda. Más bien el problema es de que le pusimos ahora sí en términos coloquiales todos los huevos a una sola canasta que se llama Estados Unidos. Entonces lo que pasa ya de repente nos puede generar demasiados impactos, vaivenes, fluctuaciones, aquí, ¿no? Y por otro lado, otra parte a mí que me parece relevante en este escenario es el nuevo protagonismo que han tenido los mexicanos en la política de Estados Unidos, sobre todo esto que ahora parece que va a suceder, de que muchos mexicanos que ya son ciudadanos allá, ahora sí van a salir a las urnas, que era una población que normalmente no lo estaba haciendo y que ahora parece que empieza a tener un protagonismo político mucho mayor, ¿no? Los latinos y mexicanos tienen un porcentaje de abstencionismo del 70%. Sí, que es altísimo. Hoy se calcula que de los 27 millones de latinos que están registrados, pueden salir entre 15 y 17, que sería un incremento muy importante. Y, por ejemplo, en estados como Colorado, Nuevo México o Arizona, que son estados claves, swing states, estados columpio, parece que ahí pueden hacer la diferencia, en esos tres estados en particular, porque California ya lo tienen ganado los demócratas desde hace buen tiempo. Claro, sí, y esta parte yo creo que podría ser un impasse para decir, bueno, no solamente vamos a hablar sobre el tema de elecciones, sino que estas, exactamente, que estos grupos de poblaciones empiecen a generar desde dentro políticas que sean más sanas, ¿no? En términos de migración. En un sujeto político o en un cuerpo político, los latinos. Exacto. Porque, por ejemplo, la población, por poner un ejemplo, la población judía en Estados Unidos es mucho menor en cantidad que la población latina y sin embargo son más influyentes. No, claro, tienen que la población latina, que es 3 o 4 veces en términos digamos de bolsa electoral, son mucho más importantes, pero están desunidos, claro, a diferencia de los judíos. No, y hay economías en los estados que se basan o buena parte de su economía está basada en trabajo latino. Entonces yo creo que esta parte para mí sí es, digamos, de los aspectos quizá importantes que desató
Trump. Ahora sí que no hay mal que por bien no venga, ¿verdad? Sí. Y dices, bueno, está bien, este grupo de latinos y mexicanos que ya pueden votar en Estados Unidos van a tener un protagonismo serio y fundamental al respecto. Y bueno, y la otra es que sí hay que ver cómo va a quedar, y yo sí creo que se tiene que revisar. Ahí sí, fíjate, coincido con Trump, tenemos que revisar el Tratado de Libre Comercio. También Hillary está en esa vía. Sí, es decir, eso sí se tiene que revisar, porque efectivamente ha traído ciertos beneficios, pero bueno, hay que decirlo para México. Desde la firma del tratado, la pobreza se ha incrementado en este país y la desigualdad creció. Es decir, los efectos macroeconómicos del tratado no son los mejores, ¿no? Un puño de empresas que han ganado y que exportan más, pero que en realidad concentran muy buena parte de las ganancias del Telecán. Y hay una parte de la economía nacional local que se ha ido, digamos, desmantelando a partir del tratado. Entonces yo creo que sí fue una de los acuerdos que hay que trabajar, de Hillary, ¿no?, con Bernie Sanders. Hay que recordar que Bernie Sanders, claro, en las primarias demócratas, colocó dos temas de renegociación del Telecán. Uno, el tema ambiental, que si bien tú lo sabes, hay un tribunal ambiental que prácticamente no opera en la práctica. Y el tema de los derechos laborales, que es un asunto muy importante en el discurso de Bernie Sanders y también, por ejemplo, en el discurso de Trump. No, claro, en esa parte es que los dos se pegaban. Es que finalmente... En la defensa del trabajador. Finalmente los dos decían, bueno, es que ha habido relaciones comerciales de Estados Unidos que han afectado a los trabajadores norteamericanos. Y eso también es una realidad, ¿no? Yo creo que sí se tendría que repensar el asunto de los derechos laborales, obviamente en Estados Unidos, pero también, por supuesto, que en México y seguramente en Canadá, ¿no? Hoy ya como de forma de futuro predictiva, el Financiero titulaba en su portada que México ya estaba empezando a proteger en caso de una renegociación del Telecán, pidiendo esta cláusula de la nación más favorecida ante la Organización Mundial del Comercio. Es decir, que ya se empiezan a mover fichas porque se asume que sea Trump o sea Hillary, el tema del Telecán va a estar sobre la mesa. Se va a discutir el tema del Telecán, aunque existan algunos intereses en México que se nieguen a eso, ¿no? Claro, no, se tiene que hacer, te digo, forzosamente, porque hay una parte en México que ha sido muy poco crítica ante este asunto. Y ojo, o sea, el Tratado de Libre Comercio desde que se firmó, ha habido grupos sociales que lo han puesto en tela de juicio. En tela de juicio, es decir, a ver, es que la manera como se firmaron los acuerdos no eran los más convenientes para nuestro país, precisamente por estos niveles ya de desigualdad previas que existían y que la verdad es que se han ido perpetuando. A diferencia de lo que Trump dice, que dice que nosotros nos hemos favorecido enormemente. No, evidentemente ahí era un discurso de campaña. Es un discurso, digamos, más nacionalista, ¿no? Creo que el discurso de Sanders no es en ese tenor. El discurso de Sanders era de protección de los trabajadores allá y aquí. Digamos, no es un discurso nacionalista. Y en el tema de la crisis que decías, Jorge, cuando Barack Obama llegó a la presidencia en 2009, el 20 de enero de 2009, hay que recordar los índices, eran muy negativos en Estados Unidos, un estado súper endeudado, con muchísimos problemas en materia, por ejemplo, de rescate de bancos después de lo que pasó. Rescatar a General Motors, todo lo que sucedió. Ese tema. La tasa de desempleo en Estados Unidos era de 9.2%, ahorita es de 5.8%. Creo que en general los indicadores que hereda Barack Obama no son malos. Ahora, lo que sí hereda, y ahí estoy totalmente de acuerdo contigo, y ha favorecido a Donald Trump, es la desigualdad. O sea, la salida de la crisis en Estados Unidos ha sido con el fortalecimiento de este 1%, que ahora tiene más riqueza que nunca, y las clases trabajadoras, sobre todo del Midwest, de esta zona del centro de los Estados Unidos, pues se han visto prácticamente del lado de esta recuperación, no han recibido las mieles de la Lo que pasa es que sabes que una de las claves del desarrollo económico en Estados Unidos es que tenía una gran clase media que habitualmente era favorecida y empujaba. Esa gran clase media es la que se ve afectada con estas digamos, crisis económicas, y yo creo que ahí es donde está el tema central del debate entre Trump y Hillary, o por qué Trump creció tanto. Para mí esa es la parte central, y yo creo que eso sí lo tienen que repensar en Estados Unidos y en México, ¿no? Sí, porque parece que si todo más o menos transcurre como dicen los sondeos, incluso las casas de apuesta, parece que Hillary será presidenta o será electa por el colegio electoral en próximos días. Estados Unidos queda muy fracturado, con una división muy importante, y también hay que decirlo, Hillary parece que no es la candidata adecuada ni la presidenta adecuada para pegar
es Estados Unidos, ¿no? Todos esos norteamericanos que se sienten sin representación, que se sienten ajenos a las decisiones que toma Washington, que sienten que el crecimiento económico no les ha favorecido, que sienten que sus políticos no protegen los intereses nacionales y que más bien protegen otro tipo de intereses. No parece que Hillary sea la adecuada para pegar a Estados Unidos. Concuerdo contigo, y yo creo que fíjate que ahí habrá que ver cómo rescataría en el futuro a la figura de Bernie Sanders, o lo que Bernie Sanders estaba representando, porque también su crecimiento fue tremendo, inusitado. Yo creo que nadie lo esperábamos, digo, para bien, creo yo. Pero ahí está la clave para mí, cómo Hillary puede jalar este discurso y al propio Bernie Sanders para hacer esa tarea. Porque además, bueno, hoy también lo leí en algunos periódicos por la mañana, o sea, finalmente el voto de los jóvenes más progresistas estaba con Bernie Sanders y no terminó ese voto de, el joven se va a abstener, de irse con Hillary. Precisamente ese sector va a ser fundamental para hacer los millennials famosos. Digamos, esa reconstrucción de la nación, y ahí yo creo que Bernie Sanders puede jugar un papel fundamental. Aunque fíjate, en un escenario, eso es sobre todo para fortalecer a los demócratas, porque parece que el escenario será el siguiente: Hillary presidenta, parece que el Senado sí quedará por pequeña mayoría con los demócratas, la Cámara de Representantes será totalmente republicana, y los republicanos para cualquier tipo de negociación ven a Bernie Sanders como prácticamente que está a la izquierda de Lenin o de Marx, ¿no? Entonces va a ser complicado que un hombre como Bernie Sanders en un digamos proceso tan polarizado juegue un papel importante. Tal vez le sirve a Hillary para cuestionar a sus bases demócratas. No, y para reincorporar a los jóvenes, al escenario político que nunca de Estados Unidos. El discurso de Hillary. No, ni de Hillary ni de Trump, por supuesto. Ni de Trump, ¿no? por supuesto, pero era muy difícil que los jóvenes apoyaran a Trump, ¿no? Claro. Pero con Hillary se pensó que en algún momento y no. Sí, es que para mí esa quizás es la fractura más, en realidad, clave, ¿no? Lo que le da la victoria a Hillary en caso de que así suceda son las mujeres, que al parecer sí va a tener un vuelco muy importante del voto femenino, y las minorías. Así es. Eso es lo que al final le termina dando la victoria. Vamos al corte. Está ya con nosotros el diputado Isaías Cortés Berumen. Él es diputado local del Partido Acción Nacional. Vamos a platicar con él del primer año de la legislatura 61. Regresamos. Estamos de vuelta, 9 de la mañana con 19 minutos. Isaías Cortés, muy buenos días, gracias por estar aquí. Gracias, Enrique, buenos días. Jorge, buen día. Gracias por acompañarnos. Ahorita le vamos a entrar a analizar también tu desempeño como legislador, Isaías, pero primero preguntarte por el Poder Judicial, algo que también hemos platicado aquí mucho con el doctor Jorge Rocha. Iniciaron los foros de discusión sobre este tema de cómo reformar al Poder Judicial, y ha habido algunas críticas, en particular esta se la escuché al maestro Jesús Ibarra, al doctor Jesús Ibarra, que decía que en realidad las mesas no le están entrando los temas torales, le están dando la vueltita a los temas que tienen que ver con cómo elegir magistrados, cómo evitar la corrupción, cómo profundizar la rendición de cuentas. ¿Crees que van a ayudar en algo estos foros que se están haciendo sobre el Poder Judicial? Mira, pienso que el descrédito que cae el Poder Judicial junto con el Legislativo y en general todo el gobierno en sí el día de hoy es producto de la falta de transparencia y rendición de cuentas que hemos caído todos los gobernantes. El Poder Judicial ha estado sumido en una serie de escándalos insalvables que hoy día cargan con el descrédito de años, pero que explotan en 2 o 3 eventos en las últimas semanas. No creo que los foros ayuden a cambiar radicalmente si no existe la voluntad de los partidos políticos y de los propios diputados que estamos en el propio Congreso para cambiar la legislación. El meollo del asunto es cómo se eligen los magistrados y quién sigue teniendo ascendencia sobre los propios magistrados en las decisiones del Poder Judicial, que son decisiones políticas y no necesariamente de justicia como tal. ¿Y eso asumes alguna autocrítica que el PAN ha caído en ese juego durante muchos años? Yo pienso que todos los partidos políticos hemos caído en ese juego porque eran las reglas que estaban establecidas. Al momento que se cambian las reglas, los partidos políticos y los propios políticos que estaban metidos en los congresos tendríamos que ajustarnos a esa nueva legislación. Pero más allá de si todos los partidos, diputado, el PAN en específico, ¿crees que se ha equivocado en jugar esa línea? Lo sabemos, el PAN ha promovido magistrados, incluso, y tú lo sabes bien, se ha hablado de incluso venta de magistrados y que el PAN estuvo involucrado en esas negociaciones. ¿Tú crees que el PAN la ha hecho mal en los últimos años en este tema del Poder Judicial? Desconozco si ha habido venta de magistrados o no. En la legislatura que me ha tocado participar no ha habido venta de magistrados, al menos no de nuestra parte. Seguramente en algunas otras legislaturas, algunos diputados de otros partidos y del propio PAN quizás han participado en negociaciones. ¿En qué términos? Bueno, solamente el magistrado y el diputado involucrado lo deben de saber. No tenemos por qué saberlo todos los demás. Hoy día
algunos partidos que están en boga o en auge, que tienen mayoría en el Congreso local, en plena campaña dijeron que no iban a caer en el reparto de cuotas. Y sin embargo, todo el mundo ha votado y hemos sacado los acuerdos de elección de magistrados, consejeros de la Judicatura y TEI, pues por mayoría, incluso por unanimidad, en algunos de los casos. Porque no es de acusarlo ni recriminarle lo que están haciendo, sino simplemente, insisto, son las reglas que están establecidas. Mientras el Congreso local tenga la atribución de elegir a los magistrados, previa lista enviada con registro del Consejo de la Judicatura, pues difícilmente se va a sacar las manos de la injerencia política del sistema judicial. Quizás la clave de esto tendría que ser que el propio Poder Legislativo no tuviera en sus manos la elección de los magistrados ni del Poder Judicial y buscar una autonomía o bien democratizarlo, ¿no? Aunque también tendremos otro riesgo de las propias mayorías cada 3 años. Claro. Oye, Isaías, ¿y tú crees que en esta legislatura sí hay un verdadero convencimiento que el Poder Judicial en Jalisco está en una terrible crisis y que sí tiene que haber cambios sustantivos en esto que decías, ¿no? En asegurar la autonomía del Poder Judicial, de que el proceso de elección de magistrados sea lo más transparente posible, intentando, digamos, quitar esta línea de interés e incluso pedir un nivel distinto de jueces? Lo decíamos aquí la semana pasada, que por ejemplo que ahora sí retomen en serio el tema del derecho internacional de los derechos humanos, que se supone que ya es parte de nuestro marco normativo desde 2011. ¿Tú cómo ves? ¿Crees que este Congreso sí va a tener los pantalones, por decirlo así, las agallas para echarse ese trompo a la uña, por decirlo en términos coloquiales? La voluntad existe de todos los diputados de los diferentes partidos, incluido el diputado independiente, que acaba de presentar una reforma al sistema judicial. Sí. Intentaré hablar como ingeniero industrial que soy y no como diputado, que en este momento me invitan por eso. Yo no creo en las personas por encima de los sistemas. Yo pienso que tendremos que tener un sistema perfectamente diseñado a prueba de errores para entonces ajustar las voluntades políticas y el propio sistema judicial a este sistema. Y ese sistema lo tenemos que construir entre todos los actores que participan, no solamente los políticos, sino también la sociedad civil organizada, que proponga cuáles serían los criterios que tendríamos que considerar para modificar la legislación. Al tener un sistema que siempre será perfectible, porque es imposible que no tenga fallas, entonces podremos hablar de un sistema judicial autónomo y quizás transparente y que nos dé certezas a todos, aderezando con todo lo que tú propones, Jorge, y lo que discutieron la semana pasada junto con Enrique. Sí. ¿Por qué? Porque si tú confías en la voluntad de las personas no somos infalibles, los seres humanos cometemos errores. Los sistemas son más visibles y más auditables. Un sistema lo puedes auditar, a una persona como ser humano no puedes auditarlo porque va a separar lo legal de lo legítimo, y ahí está la clave en esto. Pero decías, Isaías, digamos que todos los partidos se han repartido cuotas en el Poder Judicial porque era el sistema, o porque es el sistema. Sin embargo, prácticamente, y tú lo sabes, todas las democracias del mundo, el Congreso tiene un papel clave para nombrar este tipo de espacios y este tipo de cargos. Y sin embargo, en otras democracias no ocurre esta cuotitis, no ocurre esta venta, no ocurre pues esta, digamos, perversión de los nombramientos del Poder Judicial. Aquí hay algo más, no es digamos, esta tendencia que ha tenido la democracia en Jalisco a que los partidos políticos coopten todo, o sea, es decir, coopten el Consejo de la Judicatura, coopten el Poder Judicial, el Instituto Electoral, el ITEI, es decir, los partidos y su irresponsabilidad de no asumir que esos cargos tienen que llegar a personas independientes, personas que realmente puedan responderle a la ciudadanía y no a los partidos. El sistema democrático mexicano está construido en base a partido político. Hasta hace algunos años era imposible que un ciudadano pudiera participar de manera independiente en una candidatura. Entonces, a eso obedece la propia cuota que hay en los partidos. Si 39 diputados de diferentes partidos eligen a los magistrados, en automático las mayorías se van a imponer a las minorías. Si tenemos criterios claros para saber quiénes son candidatos a ser seleccionados, entonces podemos vetar a muchos que, a pesar de que tengan un sesgo político y partidista, no puedan ser elegibles. Al vetar la elegibilidad de muchos de estos candidatos, podríamos tener mejores perfiles, a pesar de que los partidos políticos puedan tener cierta cercanía con algunos actores. Diputado, hay 6 solicitudes de juicio político contra Vega Pámanes. Entiendo que el PAN ahí jugará un papel clave, en particular una de las diputadas de tu fracción. ¿Qué pasa? ¿Por qué no están procediendo los juicios? Hay un término. Los juicios políticos se presentaron hace 2 o 3 semanas, la mayoría de ellos.
se tiene hasta 90 días para elaborar un dictamen para empezar a incoar el propio procedimiento y ver en qué resulta. Apenas se dio recepción en la última sesión de la Comisión de Responsabilidades, que fue hace una semana, y se dieron entrada no solamente a los de Vega Pámanes, sino también a los del TAE y algunos otros en contra de algunos exdiputados locales y algunos expresidentes municipales. Pero hay 90 días para elaborar el propio dictamen en el órgano técnico de responsabilidades para que se someta a discusión a la Comisión de Responsabilidades y en base a lo que resulte se pueda proceder o no hacia una sanción en el propio pleno. Pero no están, digamos, dejando el tiempo pasar para que el tema se calme y se quede con su magistratura Luis Carlos Vega. Porque al final la licencia que pidió es por muy poco tiempo. Entiendo que la licencia la pidió hasta el 15 de diciembre, ¿no? No. ¿Hasta el 31? Hasta el 31 de diciembre. Originalmente al 15 eligen al nuevo presidente. Sí. Entonces, hay algunos que están solamente solicitando que se retire como presidente y otros que se le retire el tema de magistrado. Entonces, creo que estaríamos en tiempo. Porque los 60 días se vencen en enero. Estaríamos en enero ya cumpliendo los 90 días y sabríamos cuál es el sentido del dictamen que propone el órgano técnico y estaría sujeto a la discusión que tengamos las diferentes fracciones. En tu postura, perdón, y ahorita para pasarte el uso de la voz, Jorge, en tu postura, ¿Luis Carlos Vega debe dejar de ser magistrado? Hace una semana el presidente del Partido Acción Nacional, Miguel Ángel Martínez, el coordinador de los diputados y el coordinador de regidores, Alfonso Petersen, hicieron una rueda de prensa donde manifestaron la postura de todo del Partido Acción Nacional. Pedimos dos cosas: que no siga Salvador Caro en la Policía de Guadalajara por el tema de sus exámenes de confianza y que no siga Vega Pámanes en el Poder Judicial por el descrédito que está acarreando ambas instituciones y por la carencia de seguridad y justicia que tenemos en la ciudad. Entonces que se le retire la magistratura. Así es. Esa es la propuesta. Jorge. Sí, no, es que eso es lo que iba a puntualizar. O sea, finalmente el juicio político, para lo de presidente no va a tener mucho caso. Sí. Pero el tema central va a ser si sigue siendo magistrado, que yo creo que se entraría en un precedente si es que esto se logra conseguir, porque entonces ya pones en tela de juicio al resto de los magistrados y su desempeño y cómo han llegado. Creo que ahí es donde está la parte clave, ¿eh? Y el Congreso se vuelve en un contrapeso. Exacto, un verdadero contrapeso como eso, como tendría que ser en cualquier democracia decente, ¿no? Y curiosamente lo que tendremos también que tener cuidado es que algunos juicios fueron promovidos no necesariamente contra el antecedente penal que surgió luego de las investigaciones del periódico, ¿sí? Sino por la llamada. Por la llamada. Que con eso es para que deje su chamba. Entonces, quizás habría que ver cuáles son los agravantes que se incluye el procedimiento para que pueda tener un buen proceso jurídico, porque se va a judicializar. Y recordemos, de los 39 diputados, los que participamos en la Comisión de Responsabilidades, que votemos ahí, no podemos votar en el Pleno. O sea, los que participamos en la Comisión de Responsabilidades somos los que vamos a emitir el dictamen. Para no ser juez y parte en el dictamen y su votación. Al momento que el dictamen se apruebe en la comisión, favorable o desfavorable, no podemos participar en la votación del Pleno. Entonces, en esos números habría que cuidar quién tiene realmente la mayoría o no para poder llegar a concluir el asunto. ¿Qué necesitas, 2/3 partes? De los que estén presentes, involucrados. Digamos, pero ¿cuántos somos hay en la comisión? 10 en la Comisión de Responsabilidades, si mal no recuerdo. 29. Entonces, solamente 29 decidirían. Entonces, ¿y quién tendría la mayoría ahí? Todos los del PAN estamos en la Comisión de Responsabilidades. Entonces, en automático, ninguno del PAN participaría en la votación del Pleno. Porque no sería tal cual PRI-MC. PRI-MC tendrían que decidir el futuro de Vega Pámanes y no nosotros. ¿Y en el PRI qué opinan? ¿Te han dicho algo del tema de Vega Pámanes? En el Congreso local hay un silencio absoluto en ese tema. La Junta de Coordinación Política ha blindado las declaraciones y ellos son los únicos que han mantenido la postura respecto al legislativo del Poder Judicial. Sí, porque el gobernador ya dijo que se vaya, que deje su asiento. Bueno, no necesariamente dijo que se vaya, dijo que se revise y que aclare lo que tenga que aclarar, y si no lo aclara lo suficientemente bien, entonces pero en la que última retirarse. ocasión, ya la semana pasada, ya dijo, no tiene que seguir de magistrado. Ya lo dijo directamente el gobernador. Digo, se me haría raro que la bancada jugara otra posición, ¿no? Bueno, los hechos deben hablar más que las palabras. Veamos cómo votan los propios diputados del PRI. Veremos, a ver cuándo sube también y cuándo sube a votación. Vamos al corte, seguimos con Isaías Cortés. De la mañana con 35 minutos, estamos platicando con Isaías Cortés, él es diputado del Partido Acción Nacional. Ya revisamos el tema del Poder Judicial, hay algunos mensajes que leeremos en algunos minutos. También está el asunto, Isaías, del auditor, que empieza a generar un poquito de suspicacias, porque
Teníamos entendido que antes del 31 de octubre iba a estar hecha la convocatoria, que tenía que ser la comisión de vigilancia que preside el PRI, y sin embargo no hay convocatoria y parece que todo está parado. ¿Tú sabes algo del tema del auditor? No participo en la comisión de vigilancia. Entiendo que hicieron algunos foros para evaluar el perfil del auditor. Sí, con organizaciones sociales. Tuve la suerte de participar con Augusto Chacón, que fue uno de los que estuvieron invitados y hicieron algunos planteamientos interesantes. En el comentario que me hizo fue que en tiempo y forma estaba el compromiso de sacar la convocatoria por parte de la comisión de vigilancia que presidió Hugo René, exalcalde de Lagos de Moreno y diputado actual del PRI. Parece que hay un consenso. El propio auditor el viernes pasado estuvo en el Congreso en un foro con los abogados parlamentarios y él decía que lo dieran por muerto, que no iba a participar. Seguramente habrá convocatoria, quizás el retraso no necesariamente sería culpa del PRI, sino sería culpa de los actores políticos que están controlan detrás el Congreso del Estado. Mientras no haya un acuerdo, a lo mejor están deteniendo. Sí, o sea, lo que leíamos estos días en algunos trascendidos era que Alfaro y Aristóteles no se podían poner de acuerdo con el nombre de quién les gustaría de auditor y por eso estaba detenido. Entonces lo que eso me lleva a pensar que otra vez volveremos al mismo problema. Un auditor que tenga un jefe político, o propuesto por un jefe político, o por un acuerdo entre jefes políticos. Sí, y preocupante porque es un acuerdo entre el que está y que en el futuro va a ser auditable, y entre esos actores se definirá el futuro auditor. Yo pienso que deberíamos elegir un auditor que fuera apartidista, no apolítico, porque ninguno lo sería, que fuera apartidista, validado por la propia sociedad civil, si existe la voluntad de los actores políticos que hoy tienen el poder de decisión en el Congreso del Estado. Y fíjate que en ese tema, bueno, me consta que sí hubo algunos, o sea, sí había propuestas para la convocatoria, precisamente para blindar el proceso y de que el auditor fuera, digamos, lo más consensado posible. Digo, entendiendo que estos actores que hayan dicho estarían, yo creo que también el Grupo Universidad ahí estaría jugando, por supuesto, y esperemos que ahora sí le hagan caso a los grupos de sociedad civil que estaban muy interesados en un auditor que sí haga su tarea, ¿no? Sí, sobre todo en torno al auditor sí debe haber un consenso entre partidos, pero también un consenso social. Eso es fundamental, duda, ¿no? Para que tenga credibilidad. Claro. Hay un secreto a voces corriendo en los pasillos del Congreso que dicen que algunos actores externos al Congreso están presentando un argumento legal donde todavía no se vence el periodo de renovación del propio auditor. Esto es solamente un rumor que ha surgido en los últimos días. ¿Actores externos quién en particular? ¿Sabes? Digo, externo sería cualquiera fuera de los 39 diputados. Ok. Digo, pensando pero alguien que que no quiere es los defender al diputados. auditor y que el auditor se quede más tiempo. No creo que quieran defender al auditor como tal. Creo que el auditor ya está más allá del bien y el mal. Dijo que se va. Lo que tenemos que defender es el proceso de selección del nuevo auditor y el perfil en el que todo el mundo coincidamos. Claro. Lo que tú dices nos ayudaría mucho en el momento que vivimos porque tenemos una desconfianza social total en el gobierno como tal. Y sobre el gasto público sobre todo. Y en el gasto público, dineros. A pesar de que hoy se modificó la ley y hoy el 90% es auditable por la Federación y pudiera ser un artículo de decoración cuando de verdad la autoridad superior quisiera fiscalizar algún evento, es importante para legitimar los procesos en los que estamos inmersos los políticos en este momento. Claro, no, y además porque va a haber menos dinero, o sea, necesitamos gastarlo muy bien, ¿no? Se acabaron los tiempos de las vacas exactamente, gordas. Vamos a tener poco dinero, pues hay que utilizarlo bien, ¿no? Va a ser fundamental eso. No, y fíjate que a lo mejor de pronto fue una moda favorable para todos el tema de la rendición de cuentas. Y luego abundamos más allá y acceso a la información. Y luego más allá es la transparencia. No es suficiente que nos digan o que informemos en qué se gasta el dinero, sino cuáles fueron los criterios que utilizaste para invertir el dinero en esta zona, quién fue el contratista y cómo lo seleccionaste. Entonces, por eso es importante que en este nuevo auditor no solamente diga, como decía algún político de antaño, lo que entró salió. No es suficiente que te digan lo que entró salió. Lo que necesitamos es que nos digas de dónde proviene el dinero, cómo seleccionaste las obras en las que ibas a invertir, cómo seleccionaste al contratista, en qué lo gastaste, en qué tiempo se hizo la obra y una evaluación social del proyecto. ¿A cuántas personas beneficiaste con la obra que estás haciendo? Y no solamente a un presidente de colonos que es amigo de tu campaña política anterior. Esta legislatura, Isaías, cumple un año de encabezar la legislatura 61
Y se han hecho muchos balances, creo que en general les ha ido mejor que otras legislaturas, en términos, digamos, del balance que se hace en la opinión pública. Creo que la 60 también dejó algunos buenos dividendos, aunque empezó con muchas dificultades el primer año. ¿Qué balance harías tú del primer año y dónde crees que están, digamos, o dónde crees que está el talón de Aquiles? ¿Dónde crees este tema como legislatura no lo hemos podido resolver? No hemos podido resolver la elección de actores del Poder Judicial, de transparencia. Seguramente no vamos a poder resolver el tema de derechos humanos. ¿No? ¿Por qué? Porque no hemos cambiado la legislación, insisto. Tenemos que resolver la legislación, hacer una modificación con la participación de todos los actores sociales para llegar a un criterio razonable para todos. Coincidencias, creo que hemos aprobado el sistema estatal de anticorrupción que el propio PAN estuvo encabezando a nivel nacional y a nivel estatal. Presentamos 22 iniciativas solamente de ese tema. Y no necesariamente vienen a resolver el asunto, sino vienen a homologar mucho de lo que se presentó a nivel nacional. Presentamos la reforma en participación ciudadana, el PAN presentó la suya, Pedro Kumamoto, yo la presenté, sí. Pedro Kumamoto la presentó, el gobernador la presentó cambiando el apellido a participación solamente y Movimiento Ciudadana. Antes de que nos movamos de tema, perdón Isaías, lo que es tremendo es que se aprueben todas estas figuras. ¿Y sabes cuánto viene en el presupuesto para estas figuras para que las aplique el IEPC el siguiente año? $1 millón. O sea, todos se pelean por las iniciativas y después cuando hay que ponerle lana para que realmente funcionen, $1 millón para todos los mecanismos a nivel estatal, para toda la socialización. Tú y yo estuvimos presentes en la discusión sobre este tema. $1 millón es poquitito. Nada. Mira, el presupuesto de egresos enviado por el Ejecutivo tiene un cambio con respecto a los anteriores. En otros años era el de inicio, un presupuesto de lo inicial que esperabas gastar, y siempre había un final con una diferencia de 10,000, 15,000 millones de pesos. Como la ley de contabilidad gubernamental se cambió, ahora sí hoy obliga a presupuestar lo que tenía el 31 de diciembre. Sí. Entonces lo que significa es que muchos de estos, el tope es cuánto realmente gastaste. Por eso cuando comparas inicial de 2016 con inicial de 2017 hay tanta distancia. Exacto. 90, 98 mil creo, más o menos por ahí. Sí. Y que era la observación de cada año que hacíamos el legislativo diciendo, oye, ¿cómo es posible que presupuestes 85 y gastes 95? Discrecionalmente asignas, hoy ya no. Entonces quizás también esto obedece a lo que presupuestaron, que gastaron en algunas cosas, y es solamente $1 millón, que estaremos pugnando en la propia Comisión de Hacienda. ¿Pero no crees que habría que moverle? Para ampliarlo. Pues sí, $1 millón muy poquito. Habría que dejar un espacio para transferencias, para que fuera en función de las solicitudes. Las solicitudes que se presenten. Sí, porque el acuerdo es que, por ejemplo, si el gobierno del Estado, los ayuntamientos o cualquier instancia pública quiere hacer un referéndum, un plebiscito, lo paga ellos. Lo paga. El problema es los ciudadanos. Pero si los ciudadanos quieren promover uno que al final creo que la herramienta tiene que quedar ahí, que el ciudadano la haga propia y por lo tanto no la promueva el gobierno del Estado, sino los ciudadanos, pues ahí $1 millón no justa para nada. Se me hace demagogia que todos se peleen por cómo le ponemos a la ley y después cuando tiene que haber lana, pues mira, no hay dinero. Más con tantos mecanismos que se aprobaron, ¿no? Hay algunas partidas de ampliación inmediata que se pueden solucionar simplemente en la publicación del propio decreto del Ejecutivo, construidos del Legislativo para que eso no suceda. Uno de los temas también, ya lo mencionabas, Isaías, que promovió el PAN es el sistema estatal anticorrupción. Creo que la idea del sistema estatal anticorrupción es positiva, y lo hemos platicado mucho aquí también, Jorge, pero tiene algunos elementos que creo que sería interesante que nos aclares, Isaías. Uno, 3 de 3 tampoco queda pública, ¿va? No queda pública de saque en la presentación porque tendría que haber una homologación y armonización con respecto a lo federal. Aunque el compromiso de los diferentes partidos políticos y el de diputado independiente es que se va a ampliar los alcances de la propia 3 de 3 y vamos a construir una más robusta, que dé más transparencia y que sea mucho más clara que la propia aprobada a nivel nacional. Pero eso ya es después. Ahorita, 3 de 3 será presentado ante la instancia correspondiente pública y será secreta. No lo sabremos. Hasta el momento, así es, pero estamos presentando ya iniciativas para que sea pública y ampliada. Otro elemento que por cierto, también me comentaba el doctor Jesús Ibarra, por ejemplo, que nada más hay algunos casos de corrupción que se contemplan, que la ley quedó muy corta, en el sentido de que hay muchísimos, digamos, delitos vinculados con la corrupción que no están contemplados en la ley. ¿Por qué fue tan somero la descripción de lo que significa la corrupción? Me parece que la primera definición que tendríamos que tener de corrupción es que la corrupción somos todos, no solamente un actor. Siempre hay un corruptor y hay un corruptible, y hay un medio que se permite en esto. A nivel nacional se entrampó. Todos los partidos políticos formamos un bloque en contra de lo que proponía el PRI. El PRI, Verde y Panal me parece que apoyaron un modelo
Que era meter a los empresarios en el 3 de 3 famoso, ¿no? Algunos actores de diferentes partidos lo proponían. Lo importante era que hubiera sanciones. El combate a la corrupción tiene que ser el combate a la impunidad. De acuerdo. Si hay impunidad, jamás vas a acabar con la corrupción. Hace un momento hablamos del tema del poder judicial. ¿Cómo solucionas el problema judicial? Una buena señal sería poder quitar a quien en este momento hace daño al Supremo Tribunal de Justicia del Estado. Esa sería una señal de combate y de abono a la corrupción y acabar con la impunidad del Estado de Jalisco. Pero digamos que habría que fortalecer esta parte, ¿no, Isaías? Porque hay muchísimos delitos vinculados a la corrupción que no están tipificados dentro del código. No, y sabes que a mí también me parece que Jalisco es un estado de los más sensibles a este tema. Yo creo que en toda la República uno puede ver, digamos, ejemplos de corrupción, pero en Jalisco creo que la gente sí está empezando a cobrarle a los actores políticos cuando ve que son cómplices o que realizan actos de corrupción. Yo creo que para mí ese es un incentivo fundamental para que este Congreso efectivamente dé un paso adelante. Yo creo que es más, bueno, Jalisco creo que estamos empezando, y sí hay que decirlo, empezar a hacer vanguardia en ciertos temas. Uno fue ya la participación social, no esta ley sin duda, lo del 3 de 3, pero es, digamos que este Congreso tendrá que ser sensible a estos temas que a los jaliscienses particularmente nos generan mucha preocupación, ¿no? Mira, quizás lo preocupante es que, por ejemplo, la 3 de 3 es una herramienta que funciona. Claro. Ve a Ricardo Anaya, tu presidente, si no funciona. Pero está metido en un problemote, ¿no? Para todos. Ve a Andrés Manuel igual. Claro. A todos les pegó. A todos. El problema es que cuando realmente quieres combatir algo, oye, pues tienes tus declaraciones de impuestos, con lo que pagas, con lo que tienes registrado, y tus familiares. Y el dinero hay una ruta imborrable. Si no cuadra, quieres no cuadra. Investigar, se acabó. O sea, no tienes forma de cómo hacer un lado. De nada sirve que los que somos políticos mintamos en la propia declaración 3 de 3 o digamos la verdad. Cuando quieres ir contra alguien como Duarte, por ejemplo, en Veracruz, no necesitas su 3 de 3, él le presentó la 3 de 3 al final, que fue una burla. Sí, claro. ¿Sí? Y a lo mejor la presentó correctamente igual que Andrés Manuel y Ricardo y todos los demás, pero el INCO ya no se la quiso aceptar por toda la tormenta que se avecinaba. Totalmente. ¿Qué hubiera sucedido si en su momento la presenta cuando era candidato y todo el mundo lo quería? Le hubieran dado la palomita. Hoy diría, oye, está mal. Oye, sigan la ruta del dinero. Sí, por cierto, hablando del caso de Duarte, nos enteramos hoy por el auditor superior de la Federación que le había advertido desde 2013 a la PGR que tenía serios casos de desviaciones la administración de Duarte y no hizo nada la PGR. Lo que nos confirma que esto es justicia política. No, totalmente. Al final fueron por Duarte porque ya era un muerto en términos políticos. Vamos al corte y seguimos hablando de esto. Todas las opiniones, todos los temas, cara a cara. Escúchenos y véanos en zona3.mx. 9 de la mañana con 51 minutos. Algunos mensajes para el diputado Isaías Cortés. Preguntas del auditorio. Javier Ramírez, Enrique, esta pregunta va para el diputado Isaías. Si en 2018 el PAN llegara al poder, ¿llegaría en una actitud de desmantelar todo y poner a su gente como lo está haciendo MC, se pregunta? ¿O trabajarían en equipo con los gobiernos y equipos de otros colores? Trabajo en una dependencia y es una tristeza que cada cambio de gobierno sea un nuevo comienzo y no se dé seguimiento. Te lo pregunta Isaías. En el PAN, la administración de Felipe Calderón y de Fox, se instituyó el servicio civil de carrera en el gobierno federal. Me parece que algo que ha buscado el PAN siempre es instaurar el servicio civil de carrera en cualquier nivel. Si tuviéramos la oportunidad de volver a gobernar algún municipio, algún estado de Jalisco, me parece que tendríamos que dar continuidad a los buenos servidores públicos, como sucede en otros países. En Estados Unidos, ahorita con la moda de las elecciones, Greenspan, ¿cuántos años duró? Sí. Sin importar si hubo republicanos o demócratas, y la política económica siempre fue la misma. Si esto lo lográramos a nivel de servicio público, donde el director de servicio público de un municipio hace bien su trabajo sin importar el partido del que proviene. Sí, que solo cambie el personal de confianza, ¿no? Y se acabó. No, a pesar de que el propio director de servicios públicos fuera de confianza, pero su trabajo es respaldado, ya tiene la experiencia. Claro. Sabe dónde tienen problemas con luminarias, dónde hay problemas de red de drenaje, transporte y otros más. 6959. Hola, no entendí esa salida, tu pregunta sobre el dinero de la ley. Lo que pasa es que la corrupción somos todos. Te pregunta, supongo que te referías a que todos participamos en actos de corrupción. Supongo que eso es lo que te referías. El propio INCO, cuando hizo sus evaluaciones con respecto a la corrupción,
Si bien todos los que tenemos los ojos somos los políticos que estamos en el Congreso, los alcaldes, los gobernadores, el presidente de la República, pero la propia corrupción se da desde un inspector, un agente de vialidad, un policía, un prestador de servicio público, cualquiera que sea, que está sujeto a manejo de dinero y a prestar un favor para un beneficio de un tercero. Entonces, por eso hablo que la corrupción no solamente son los factores visibles que somos vituperados, criticados regularmente, sino que va mucho más allá. La propia encuesta que publica INCO habla de que los más criticados quizás son los propios agentes de seguridad, incluyendo vialidad y seguridad pública. Sí, es la corrupción, digamos, más cotidiana, pero no creo que meterla en el mismo, digamos, en el mismo baúl sea lo adecuado. Yo creo que hay corrupción más grave que otra, ¿no? Y fíjate que ahí más bien... La pública, lo que tendríamos que ver son estas quizá cadenas de corrupción, ¿no? Donde dices, sí puede haber un político implicado, pero también hay un empresario implicado y hay un no sé quién. Es decir, esas tramas yo creo que son las que tenemos que ir siguiendo, ¿no? Y terminar con la impunidad en cualquier nivel. Sí. Claro. O sea, si no se lo pasas a un agente de habilidad que pidió 50 pesos por pasarte un alto, tampoco se lo pasas a un presidente municipal que pidió el 15% para hacer una obra a un contratista. ¿Pero tú crees que es igual de grave? O sea, que un ciudadano le dé 100 pesos a un Es mucho más grave, obviamente, el político. Porque aparte es mucho más grave. Es dinero público, ¿no? Pero la política pública de nosotros tendría que ser acabar con la corrupción en todos los niveles. No puedes ir a cazar solamente algunos. Es mucho más fácil, como decían algunos historiadores, decían, bueno, cortar la cabeza al de mal nivel y los demás se van a adecuar. Porque si le cortas la cabeza a Duarte, seguramente ahorita cualquier inspector en Veracruz va a tener miedo de hacer un acto de corrupción. O a Vegapámanes, ¿no? También es solamente la punta del iceberg de un sistema de corrupción que está muy, muy arraigado. María Nuño, yo también estuve en un ayuntamiento y siempre quitan a la gente que no tiene base, el personal de confianza, y ponen a sus amigos sin importar que las personas hayan hecho bien su trabajo. Muchas veces mejor que el personal de base. Bueno, esto siempre sucede. 2502, una pregunta. ¿Y usted no cobra por un favor de amigos como antes lo manejaba Gustavo Macías? No sé a qué se refiere en relación a Gustavo Macías. Si nos aclaras un poquito el mensaje, no sé si tú entiendas. No, digo, Gustavo Macías fue presidente del propio partido. Sí. Digo, que alguna persona me diga que he cobrado, pues no. Seguramente con Gustavo algún problema pueda tener directo. Me gustaría que lo aclarara directamente Gustavo. Yo no estoy en posición de la respuesta a esa nota. Manuel dice, respetable Enrique, escuchar a un diputado así da gusto y confianza, espero que su comportamiento corresponda siempre a su actuar. Felicidades a los 3 panelistas, muy buen día. Gracias, Manuel, por tu mensaje. Gracias. Dice 8700, buenos días, ¿el PAN irá en coalición con sus municipios en Jalisco para 2018? ¿Con quién? ¿Tú estás a favor de que el PAN vaya en coalición o que vaya solo? A nivel nacional, el contexto es diferente a nivel local. Sí. A nivel nacional, en algunos estados hemos ido en coalición con el PRD, en una alianza. En otros hemos ido con partidos independientes, en Baja California, en Sinaloa. Aquí en Jalisco, Movimiento Ciudadano es el partido que está fuerte. Y siempre se busca a los partidos de oposición construir una alianza en contra del partido en el poder. Yo estoy a favor de que el PAN, con coalición, alianza, con cualquier otro partido político, siempre y cuando no se violenten la plataforma que tenemos, pueda acceder al gobierno. Si la pregunta me dice, ¿estás de acuerdo? Sí, estoy de acuerdo. O sea, en ir en coalición con MC. En ir en coalición con otra fuerza política que nos permita lograr el triunfo. Pues MC. Digo, porque no vas a ir con el PRI. En Nayarit va PRD, sí, van todos, ¿no? PAN. Es un bloque opositor. Es un bloque. Entonces hoy, para decir un solo partido, sería... Pero no te veo, por ejemplo... En Nayarit es todos contra Cota, ¿no? Esa va a ser... Sí, entiendo, porque esa es la ruta ganadora para sacar el PRI del gobierno de Nayarit, pero en Jalisco el único partido que tiene posibilidad de ganar el PRI es MC, el PRD no. Hoy más yo veo cercano a MC con el PRD en una alianza en Jalisco. ¿Tú con sí ves esa? Oye, yo los veo muy cercanos. Digo, legislativamente, PRD y MC jugando juntos. Entonces yo pienso que pláticas deben tener a futuro para ir juntos. Quizás entonces la negociación sería involucrar al PAN, sobre todo privilegiando la presidencia de la República. Necesitamos el 1,5 millones de votos que aporta Jalisco para que el PAN vuelva a la presidencia. En caso de que Alfaro quiera pactar con Zavala o con Anaya. O con el PAN. O con el PAN. Sin importar quién sea el candidato del PAN. Nos dice Rafael Gerardo, buenos días, pienso que el gobernador no puede opinar en referencia al magistrado Vega por ser un poder diferente, que no hay división de poderes. Bueno, yo creo que sí puede opinar, lo que no puede hacer es tratar de presionar para influir. Que pongan a la persona que él quiere. Claro. Sería, digamos, una presión totalmente inadmisible, pero puede opinar lo que él quiera.
0912, buenos días. ¿Por qué no se reúnen los diputados y proponen reducir el presupuesto que les da el gobierno a la mitad de lo actual? Ya que hay muchas carencias en el gobierno y ustedes como partido dilapidan el dinero que les da el gobierno bueno, el pueblo. Ya es tiempo, que rechacen el dinero que les da la Comisión Electoral, supongo que el Instituto Electoral. ¿Estás de acuerdo en reducir dinero a partidos? Sí, yo estoy de acuerdo en que se reduzca la aportación de los partidos políticos para el financiamiento público, pues. Es decir, una fórmula, ¿cuál te gustaría? Reducir al mínimo. Me parece que un Está 20%, la idea de desaparecerlo, ¿eh? No se puede desaparecerlo totalmente. ¿Por qué? Porque sí necesitamos cierta institucionalidad en el funcionamiento del núcleo del partido político. Pero lo que es el financiamiento de campañas, es ilógico que el propio ciudadano pague a cada partido político por los votos que él mismo emite. Cuando tendríamos que funcionar como en otros países, que la iniciativa privada puede participar en función de las políticas públicas que pretende implementar. Después le entramos a eso. Isaías, nos vamos. Gracias. Hoy ya no platicamos de lo de Mural. Bueno, ya tenemos tiempo. Gracias, diputado. Jorge Rocha, gracias. Gracias. Mañana, aquí en Cara a Cara, mesa de análisis sobre las elecciones y sobre los resultados en Estados Unidos. Hasta mañana.